atención a este video, es cortito. Tiene que ver, hoy estamos desarrollando el tercer tema del seminario de los tiempos y las épocas, los tiempos oportunos. ¿Cuántos han oído la primera y segunda enseñanza? ¿Sí? Bueno, poquitos no pudieron venir ayer. Gracias a Dios estuvo muy bien la asistencia. Eso me indica que usted tiene hambre. Amén. Pueden pasar, mis hermanos de la alabanza, a tomar su lugar y vamos a escuchar y ver este video. Ponga atención. Estrella presenta Mapa del mundo post-apocalíptico. Es un tema que nos preocupa a todos, aunque se censura en casi todos los medios de comunicación. Pero a los cambios climáticos graves y evidentes de los últimos meses me refiero. Un ejemplo muy significativo. Aparte de la ola de calor de hasta 46 grados en Madrid, por ejemplo, lo nunca visto en la historia, vamos a ver qué está pasando en Rusia. Pues allí, en la parte europea, los veranos solían ser muy agradables. Pues bien, en mes de junio cayó nieve allí, el gobierno tuvo que poner la calefacción central otra vez ya que la gente se congelaba en sus casas. Ahora, unos días antes de julio, van con ropa de abrigo ya que no pasan de 10 grados, con las heladas matutinas. Es más, el gobierno ha anunciado la semana pasada que la población se vaya preparando para el nuevo clima en el país. A todo esto vamos a sumar la actividad sísmica que va en aumento día a día. La última semana hubo casi 700 terremotos en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. Ya sabréis de mis vídeos anteriores el peligro que representa esto para el futuro de la Tierra, no solo del continente americano. De todo esto he hablado ya antes. Ahora os voy a mostrar algo que no se ve mucho. ¿Cómo quedará el mundo después de un gran cataclismo que inevitablemente se acerca cada vez más? Allá voy. Últimamente, no sabemos por qué razón, muchos medios de comunicación considerados serios, insisten una y otra vez en la idea de que gran cantidad de multimillonarios se preparan para un posible apocalipsis. Suponemos que lo hacen por puro sensacionalismo y porque el apocalipsis vende. La cuestión es que un reciente artículo en la revista Forbes ha llegado a publicar mapas post-apocalípticos sobre cómo quedaría el mundo según las visiones de un psíquico. Curioso para una publicación como Forbes. La élite multimillonaria, especialmente la estadounidense, invierten cada vez más dinero en comprar terrenos en islas remotas o en construir búnkeres o refugios de lujo para resistir grandes cataclismos. La idea fue tratada recientemente por The New Yorker en un artículo que muestra cómo los adinerados de Silicon Valley se están preparando para un eventual fin de la civilización. Y lo que es más alarmante es que esta preocupación no es solo la de una pequeña minoría. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, estima que más de la mitad de las élites adineradas de los Estados Unidos se están preparando para garantizar su supervivencia en el caso de una hecatombe mundial. La naturaleza de este apocalipsis tan temido nunca acaba de estar clara, aunque las opciones más temidas son la posibilidad de una guerra nuclear, las consecuencias de un posible cambio climático o la posibilidad de que se produzca una colisión de un asteroide o un cometa contra la Tierra. El escritor Jim Dobson ha publicado un reportaje en la revista Forbes, en el que elabora un mapa del mundo postapocalíptico, según el cual el lugar más seguro del mundo es Nueva Zelanda. El país sería el único del mundo que crecería claramente en tamaño, convirtiéndose en una de las zonas más seguras de la Tierra. La predicción de Dobson ha sido elaborada a través de las teorías de reconocidos psíquicos, visionarios metafísicos y videntes, como Gordon Michael Scallion y Edgar Cayce, que ya preveyeron algo parecido a un fin del mundo. Scallion creía que un cambio en los polos magnéticos sería provocado por el calentamiento global, la actividad nuclear y el uso indebido de la tecnología. Otro teórico y psíquico, Edgar Cayce, predijo un cambio de entre 16 a 20 grados, mientras que Scallion predijo un cambio de entre 20 y 45 grados. Cayce predijo que cuando entrarán en erupción de forma simultánea, tanto el volcán Etna en Italia como el Pelée en Martinica, en el Caribe, solo quedarían 90 días para evacuar la costa oeste de los Estados Unidos, antes de que una inundación masiva acabara con la costa. Más allá de las presuntas visiones de dichos psíquicos, el hecho es que parece que los territorios secos en los Estados Unidos como Montana, Nuevo México, Wyoming y Texas son regiones muy populares para los individuos más ricos, que poseen en dichos estados grandes extensiones de tierra. Multimillonarios como John Malone, actualmente el mayor terrateniente en América, que posee 2,2 millones de acres incluyendo Wyoming y Colorado, Ted Turner, 2 millones de acres en Montana, Nebraska, Nuevo México y Dakota del Norte, Philip
Hans Schultz, 434.000 acres en Wyoming, Jeff Bezos, 400.000 acres en Texas, y Stan Kroenke, 225.000 acres en Montana, han acumulado cantidades importantes de tierras. Incluso un miembro rico de la Iglesia mormona, David Hall, supuestamente tiene planes para crear comunidades autosostenidas en todo el país para 20.000 personas, incluyendo la primera de ellas en Vermont, con una extensión de 900 acres. A nivel internacional, los magnates en Australia y Nueva Zelanda han estado ganando tierras agrícolas a ritmos récord. El interés por el ganado y las granjas agrícolas son tentadores para la supervivencia autosostenida, pero lo más importante es que los ricos están adquiriendo refugios seguros, almacenando bienes raíces en áreas secas y alejándose del enfoque de la vieja escuela de solo almacenar alimentos y agua. El dinero y los metales preciosos serán inútiles, ya que el territorio autosostenible se convertirá en el nuevo lujo necesario. Muchos han instalado helipuertos en sus propiedades para facilitar el acceso y muchos están comprando silos y búnkers en todo el mundo. Pero lo más inquietante es que sus predicciones sobre los lugares más seguros tras un apocalipsis coincide con el destino favorito de los multimillonarios estadounidenses, Nueva Zelanda. De hecho, solo en 2016, más de 3.500 kilómetros cuadrados de terreno del país pasaron a manos de ciudadanos extranjeros. En el resto del mundo, según el mapa de Dobson, el escenario no es tan esperanzador. Según estos visionarios americanos, el aumento de la inestabilidad de la placa norteamericana dará lugar a la creación de 150 islas en California y la costa oeste retrocederá hacia el este. Por su parte, los Grandes Lagos y la vía marítima de Saint Lawrence se unirán y continuarán su recorrido por el río Mississippi hasta el Golfo de México. Además, todas las áreas costeras desde Maine a Florida quedarán inundadas. El aumento del nivel del mar tendrá también consecuencias nefastas en algunas partes del noroeste de Canadá. Sin embargo, otras regiones, como Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta, se convertirán en auténticos centros de supervivencia, recibiendo a los migrantes que se desplacen desde Columbia Británica y Alaska. El cambio más significativo se producirá en América Central, cuyo territorio se verá reducido a una serie de islas. Por su parte, en México, la mayoría de las zonas costeras quedarán también bajo el agua. Así, la costa de Baja California se convertirá en una serie de islas y también desaparecerá gran parte de la península de Yucatán. En Sudamérica se producirá un intenso terremoto, además de una fuerte actividad volcánica. Así, amplias zonas del interior de Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay se hundirán bajo el agua y la cuenca del Amazonas se convertirá en un inmenso mar interior. No será el único, ya que otra gran masa de agua emergerá en el centro de Argentina. Destaca también una nueva inmensa masa terrestre que se unirá por tierra a Chile y Perú y que contará con otro nuevo mar interior. Según el mapa de Dobson, Europa experimentará los cambios más rápidos y más graves de la Tierra. Así, la mayor parte de los países de Europa desaparecerán bajo el mar y, en el mejor de los casos, conservarán pequeños territorios a modo de islas. Respecto a Rusia, que abarca territorios tanto en Europa como en Asia, se separará del resto de países del este a través de un mar completamente nuevo, que surgirá de la fusión de los mares Caspio, Negro, Kara y Báltico, y que se extenderá hasta el río Yenisej, en Siberia. Este amplio territorio, ya situado en Asia, se mantendrá seguro. El resto de Asia, una región muy sísmica, sufrirá cambios dramáticos, aunque verá nacer nuevos territorios. Así, el mar anegará grandes masas de tierra desde Filipinas hasta Japón y el norte del mar Bering, incluyendo las islas Kuriles y Sakhalin. Por su parte, la región costera de China será empujada hacia el interior cientos de kilómetros. El continente africano quedará dividido en tres partes completamente aisladas por el mar. El Nilo se ensanchará significativamente y una nueva vía fluvial dividirá el país, desde el mar Mediterráneo hasta Gabón. Otro cambio significativo es que el Mar Rojo irá agrandándose, provocando que el Cairo desaparezca. Destaca también que el lago Victoria se fusionará con el lago Nyasa y fluirá hacia el Océano Índico. Al contrario que el resto del mundo, la Antártida se convertirá en un territorio fértil y rico en agricultura.
Se crearán nuevas tierras desde la península Antártida hasta la Tierra del Fuego, y desde el este hasta la isla de Georgia del Sur. Pero evidentemente, todo esto que se indica aquí, no se basa en ninguna predicción científica, sino solo en las presuntas visiones de dos personas que se presentaron ante el mundo como visionarios espirituales y videntes. Pero como ya vimos antes muchas veces, los visionarios, los psíquicos, los videntes y las personas religiosas, no son los únicos que hablan del asunto con insistencia. Insisto en la pregunta que nos hemos hecho otras veces. ¿Por qué insisten tanto en este tema? ¿Por qué hay tanta gente pensando en ello e incluso deseándolo morbosamente? ¿Para qué se preparan realmente estos millonarios? ¿Saben algo? Y en todo caso, si se aproxima un apocalipsis predicho por los psíquicos y creído por los millonarios, ¿cuántos de nosotros tenemos dinero para comprar un terreno en Nueva Zelanda? Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Gloria a Dios. Bueno, si usted se da cuenta, la fuente de ese video no es escritural, ¿verdad? Sin embargo, nos pone a pensar, pero nos debería más de poner a buscar al Señor, a orar, para que Él nos vaya hablando a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Indudablemente, videos como eso asustan a la gente, pero lo que sí es cierto, y le decía yo a usted el día de ayer, es que lo que me llamó la atención es que aquí se da por sentado que Centroamérica queda hundido bajo el agua y solamente en las partes más altas de este territorio quedan algunas islas, decían ellos, ¿verdad? Y yo recordaba el día de ayer, y voy a tratar de buscar ese cassette del hermano Otto cuando él comparte. Alguna vez lo pasé hace unos años, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, donde él veía toda Centroamérica anegada en agua y toda llena de sal. Y él mismo no sabía si esto era preservación, la sal, porque la sal preserva, pero de alguna manera coincide indudablemente con lo que otros están tratando de ver, aunque quizá las fuentes indudablemente no sean las fuentes que nosotros quisiéramos que hubieran. Estamos viendo los tiempos, que dijimos que son los cronos. ¿Todos recuerdan ya y entienden bien lo que son los cronos? O lo que es el cronos, el tiempo que marca cantidad de días o años que se están desarrollando. Y hablamos de los kairos, que son tiempos oportunos. Así que en esta mañana vamos a terminar nuestro seminario, vamos a dar un tiempo a las preguntas y en este seminario lo que vamos a ver en esta mañana es un kairos, o mejor dicho, 4 kairos que tienen que ver con el tiempo oportuno, que le vamos a llamar de esa manera, a la parusía del Señor, los tiempos, la época en la que se va a desarrollar la parusía del Señor. ¿Está conmigo esta mañana? Gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar y como le digo, vamos a tratar de exponer y dar lugar a algunas preguntas. Luego entramos a Santa Cena, luego entramos a recoger las ofrendas, almorzamos y los que puedan quedarse a la tarde familiar, pues indudablemente va a ser de bendición. ¿Dice amén? Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar en Lucas capítulo 21 y verso 25. Probablemente nosotros no nos hemos dado cuenta que dentro de las características del tiempo de dolores o el principio de dolores, que ahora lo podemos ver nosotros como un kairos dentro del cronos, dice de la siguiente manera la escritura en Lucas capítulo 21 y verso 25. ¿Me dice amén si ya lo tiene? Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra, angustia entre las naciones, perplejas. Fíjese, las naciones, aquí se hace una llamada de atención que las naciones, es decir, todos los que habitan en la tierra y que estén para cuando esto se dé, van a estar perplejas a causa del rugido del mar
y de las olas. Otra versión nos dice, un poquito más elocuente, leamos solo la parte que está las letras en negro, dice a causa, dice, serán presas, las naciones de la tierra serán presas de confusión y terror. O sea que algo sí va a pasar, ¿no es cierto? Lo importante es que nosotros hayamos comprado nuestro boleto para irnos antes de que estos juicios sucedan. A causa del bramido del mar y del ímpetu de su oleaje. Para que lo que en este video sea una realidad, aunque no podemos asegurar que eso va a ser así o no, nosotros vamos a la fuente bíblica. Pero en la fuente bíblica usted nota que dice que va a haber bramido del mar y del ímpetu de su oleaje, que parecen tsunamis, ¿no es cierto? O sea, no se va a confundir o aterrorizar la gente si las olas llegan a 3, 4 metros de altura, pero si a causa de todo lo que está por suceder y que la Biblia nos lo menciona a veces de una manera clara, otras un tanto velado, pero al fin y al cabo nos daremos cuenta que, como vimos ayer, habrá terremotos. Y los grandes terremotos ha demostrado que en ciertos lugares donde los terremotos provocan fisuras tan grandes que gran cantidad de tierra cae sobre el mar, a la larga puede producir grandes tsunamis. Ha pasado en el pasado y puede volver a suceder. Y de la misma manera, vimos también ayer que los terremotos pueden activar los volcanes, o los volcanes, la actividad volcánica puede generar sismos. Y que obviamente eso también va a afectar que el sol y la luna, precisamente por grandes cantidades de polvo, que también han habido de alguna manera datos que los geólogos de alguna manera también nos presentan, puede hacer realidad estas cosas. Indudablemente usted sabe que también que el sol se oscurezca puede ser a través de un eclipse, y por eso cada vez que hay un eclipse, ya sea solar o lunar, de alguna manera también los que hablan acerca de estas cosas hablan que si no es que ya se está acercando realmente este tipo de señales. Ahora, si nosotros estamos aquí y nos consideramos novia, entonces solo estamos entrando en un principio de dolores. ¿Dice amén? Muy bien. Fíjese que lo que yo quiero compartir con usted ahora tiene que ver con esa línea de tiempo que hemos llamado Cronos. Vamos a ver si esto nos funciona bien. Ahí está. Haga de caso que para los que vinieron hoy y no oyeron lo de ayer, el Cronos suyo inicia desde que, por lo menos para acá en la tierra, desde que usted nació, y terminará hasta que usted parta con el Señor o nos vamos con Él. Así que esa línea blanca, muy bien, le podemos llamar línea de tiempo. Pero hay un kairos que yo lo quiero ver ahora para ir cerrando, porque tiene que ver mucho con lo que yo creo que el Señor nos quiere hablar a nosotros de una manera mucho más directa. Es que se está abriendo un tiempo de oportunidad, se está abriendo una época donde debe de haber restauración familiar. Porque para Dios es sumamente importante, y da la casualidad que la iglesia está compuesta por familias. Aunque usted sea el único miembro de la familia suya que viene a la iglesia de Cristo Betel, usted tiene familia. Es muy raro encontrar una persona que ya no tiene absolutamente ninguna familia, pero indudablemente Dios, dentro de este tiempo que está abriendo, donde se van a acelerar juicios y donde nosotros veremos el principio de dolores, Dios quiere tratar con nuestras familias. Y es tiempo que nosotros meditemos en esto. Porque si dentro de casa hay problemas, si dentro de casa hay un miembro importante de la familia, como por ejemplo el esposo que es inconverso,
O si los hijos que ya crecieron no quieren absolutamente nada con el Señor a pesar de haber caminado y asistido a la iglesia, pero a la larga solo tener una religión evangélica y todavía no llegó a nacimiento. Entonces, es interesante que la Biblia nos muestra algunos ejemplos que antes de los juicios produjo restauración matrimonial o, quizá más ampliamente, restauración familiar. Y es que este punto rojo, que ya lo vimos ayer, que es un kairos, es un tiempo de oportunidad, es una época, es una sazón. Fíjese que en la Biblia nosotros vamos a darnos cuenta que hay, por lo menos yo quiero hablar de 4 momentos interesantes, y el cuarto va a tener que ver con el tiempo que estamos viviendo nosotros ahora y que nos tienen que hacer meditar sobre cómo estamos nosotros a nivel familiar. El primero de ellos tiene que ver casi con el inicio de la humanidad en la tierra, por lo menos los adámicos, con el nacimiento de un hijo de Adán y Eva, que fue el último. Y es que Adán y Eva, usted tiene que recordar que conforman una familia, y Dios les permitió que tuvieran 2 hijos, Caín y Abel, solo que Caín mató a Abel, y eso produjo una crisis, porque ¿se imagina usted que un hermano mate a un hermano? Eso lo que significa es una crisis familiar, ¿no es cierto? Independientemente de por qué se molestó Caín y por qué mató a su hermano Abel, yo quiero que por un momentito usted y yo meditemos en lo que se puso a pensar Adán, en lo que se puso a pensar Eva, y obviamente el mismo Caín, usted sabe que definió ser un errante. Y ya su genealogía no tuvo nada que ver absolutamente con el plan que probablemente Dios tenía con él, porque al fin y al cabo, Caín era el primogénito. Así que desaparece a Abel por muerte, y Caín desaparece también, diríamos, de la visión de lo que Dios quería hacer. Entonces les manda a Set. Pero vamos a ver también que 24 de Mateo nos habla que la venida, la parusía, que la estamos viendo como un tiempo dentro del cronos, un tiempo de Dios dentro del cronos, que tiene que ver con nosotros, la iglesia novia, dice que va a ser como en los días de Noé. Y también vamos a recordar que en los días de Noé, en ese juicio universal tan tremendo como fue el diluvio, que por cierto fue el tercer diluvio que ya había enjuiciado la tierra y el último que enjuiciará la tierra, note usted, por lo menos diluvio de agua, note usted entonces que Dios trabaja con una familia de 8 miembros. Y si Noé predicó por 300 años, si Noé, o mejor dicho, 120 años, lo estoy confundiendo con los 300 años de Enoc. Si Noé estuvo hablándole al pueblo y previniendo hasta donde su voz se escuchaba, y bien sabemos por la Biblia que nadie estuvo dispuesto a escuchar, al final Dios tuvo que volverse a través del mismo Noé a preparar una familia de 8 miembros. Entonces quiere decir que Dios está interesado en salvar familias. Amén. Él está interesado en salvar familias. Pero lamentablemente las familias de los cristianos en estos tiempos, en una buena parte, no hay unidad. Estamos viviendo tiempos muy delicados, aún dentro de la iglesia, en cuanto a las familias. Bienaventurada aquella familia que está buscando de Dios, todos sus miembros, por lo menos los más cercanos, en unidad. Y es que todos los días el esposo y la esposa y los hijos se enfrentan a diferentes presiones que hacen que se sientan mal, que hace que se sientan frustrados,
que sientan que ya no pueden avanzar, que ya no pueden tener esperanza, que al final incluso muchos cuando vienen a las congregaciones están hasta pensando, dándole lugar al enemigo, que tal vez es la última vez que vienen porque se sienten defraudados, se sienten cansados, se sienten heridos. Al fin y al cabo, siempre he dicho que donde es difícil ser cristiano no es afuera. Donde es difícil ser cristiano es en el hogar, es en la privacidad de la familia. Porque es ahí donde se dan las batallas, donde se dan los griteríos, donde se dan, hermano, a veces incluso la violencia intrafamiliar. Eso no es solamente algo que tiene que ver con el mundo, también tiene que ver con la iglesia. De alguna manera hay signos que muestran que el varón ya perdió la paciencia. Muchas veces uno mira como ministro los rostros de las esposas o de los hijos y no necesariamente uno encuentra algo que uno quiera ver, porque lamentablemente hay situaciones en los hogares que están diciendo lo contrario de lo que pretendemos nosotros como cristianos tener en nuestros corazones. Otra familia polémica, como lo vamos a ver, y que también tuvieron su kairos antes, en otras palabras, les dieron la oportunidad de salvación, les dieron la oportunidad de salvarse de los juicios. Fue Lot y su familia en Sodoma y Gomorra. Y finalmente vamos a ver nosotros que hay una palabra al final del libro de Malaquías que nunca está de más que nosotros la veamos como una señal escatológica, porque así se presenta, y tiene que ver con hacer volver el corazón de los papás hacia los hijos. Y enfatizo papás porque en el original se habla del papá, no de la mamá. Y eso significa que en este periodo los padres, porque yo también soy padre, tenemos un enorme problema si todavía el corazón nuestro no está volteado hacia el de nuestros hijos. Estoy hablando de los papás. Y si el corazón de los hijos no está volteado hacia el corazón de los papás. Entonces esas 4 cosas con la ayuda del Señor vamos a ver. Acompáñenme a Génesis capítulo 4, verso 25 y vamos a ver rápidamente ese momento, ese tiempo donde Dios empezó a trabajar de una manera interesante porque nosotros sabemos que la Biblia no habla de todos los detalles. Pero si Adán y Eva se parecen a las familias nuestras, tan solo la muerte de un ser querido causa una devastación muy fuerte. Hay una batalla, hay una herida sentimental, hay muchas veces cuando se muere un ser querido, se abre una puerta también donde realmente las personas ya no quieren asistir a la iglesia porque se ponen a pensar, ¿por qué Dios, si estuvimos orando, si estuvimos haciendo esto, si estuvimos haciendo lo otro, Dios no actuó? Y nosotros muchas veces nos desanimamos. Entonces, entre el momento que Caín mató a Abel, pudo haber pasado mucho tiempo. De hecho, estas familias y estos seres humanos vivían mucho tiempo. Y dice el verso, y conoció a Adán otra vez a su mujer. Si a usted le gusta el estudio y es muy cuidadoso, puede establecer ese tiempo, que seguramente fue bastante. Y ella dio, note que cuando dice conoció, porque esa palabra la vamos a volver a usar dentro de un momento, aquí no está hablando que Adán no conocía a Eva. Está hablando de tener relaciones sexuales en el original y se traduce conoció. Uno podría traducir, y Adán tuvo relaciones sexuales otra vez con su mujer y ella dio a luz un hijo. Así que es un conocer íntimo. ¿Estamos de acuerdo? Y le puso por nombre Set. De Set no hablamos mucho nosotros. Porque dijo ella,
¿Usted se ha dado cuenta que en el Antiguo Testamento generalmente era la madre la que ponía el nombre? ¿Sí? Porque también cuando estaba a punto de morir la mamá de Benjamín, ella le puso el nombre Benoni. Y casi siempre lo hacían en función de algo que estuviera relacionado con lo que estaba sucediendo en ese momento. Y dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Y Abel significa sustituto, pues Caín lo mató. Este verso resume una tragedia familiar. Y obviamente usted ha oído muchas veces aquí que la Biblia empieza con una familia. Y la Biblia va a terminar con una familia también. Empieza con una boda, porque Génesis capítulo 2 y verso 24 nos habla, diríamos, de una boda, ¿verdad? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y termina la Biblia con otra boda, solo que mística. Cristo, el amado, con su novia. Entonces, si así inicia y así termina todo el mensaje de Dios a la humanidad, entonces nuestras familias no solo son un diseño de Dios, sino que también hablan del propósito de Dios, que desde la eternidad pasada ha estado en familia con su Hijo. Y eternamente esa familia continuará. Así que su familia y la mía son muy importantes. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Pero lo que me interesa es que dice, por ese tiempo, por esa época. Está hablando de un Kairos, ¿no es cierto? Por ese tiempo, dentro de la cronología que estaban viviendo Adán y Eva, su familia, y ahora Set, que ya lo vemos también dar a luz un hijo y no se casaba muy pronto, dice que empezó a suceder algo que sin duda empezó en la familia. Adán tuvo que haberle enseñado a Caín y a Abel sobre los sacrificios, sobre los altares. Por eso el albor de la humanidad empieza con dos altares, uno agradable a Dios y otro desagradable a Dios. Y es que el altar religioso siempre va a ser abominación para Dios. Pero el altar que responde a la obediencia y el altar que responde a lo que Dios revela, como lo hizo Abel, siempre va a agradar a Dios. Entonces note usted que dice que por ese tiempo comenzaron los hombres. ¿Pero dónde empezaron? En la familia. La familia ahora era solo Adán, Eva y Set. Y entonces significa, hermano amado, que Dios trajo a Set con un plan específico. Yo creo, hermano amado, que la restauración de esa familia vino a raíz que nació Set. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano amado, para ser muy práctico en esto, que muchas veces los padres no necesariamente están de acuerdo con quién se van a casar sus hijos? Eso es un común denominador. Siempre hay algo en algunos que no les parece. Y muchas veces cuando, como son adultos, se casan, aunque los padres no estén muy de acuerdo, lo he visto hasta en familias pastorales, he visto esos ejemplos. Llama la atención y por eso ya lo he podido, yo me adelanto, aunque no lo diga, en relación a esas familias que he tenido oportunidad de observar, es que los problemas que hay entre los suegros, que todavía no aceptan a la nuera, por eso nuera es no era, esa no era.
es que cuando nace el primer hijo, ¿ha notado usted que las cosas se arreglan? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? De ahí es que el doctor Ríos sacó el concepto de los niños cordero. No sé si alguno de ustedes lo ha oído. Niños que muchas veces vienen a las familias con el único propósito de restaurar esas familias. Y a veces esos niños cordero, después de poco tiempo, se van otra vez. Es decir, que muchas veces Dios envía a esos niños con el propósito de dar o de volver a encaminar esa familia. Y como estaba sucediendo en el caso de esta primera familia, dice, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Quiere decir que empezaron a ser restaurados. Porque cuando usted empezó a buscar el nombre del Señor, ¿no es cierto que a usted lo empezó a restaurar el Señor? Desde el momento que usted nació de nuevo, no desde el momento que viene a la iglesia. Cuando usted nace de nuevo, el Señor empieza a trabajar su ser individual. Y el de su esposa si ya está casado. Y el de sus hijos si también ya se entregaron al Señor. Y se empieza las familias, y esas familias conforman iglesias locales, a buscar a Dios. Y empieza la restauración. Por eso no puede ser posible a estas alturas del partido que usted asista domingo tras domingo o venga viernes tras viernes. Algunos muy pocos vienen el miércoles y que su familia siga igual. No puede ser posible. No puede ser posible que sigan las divisiones, que sigan las palabrerías, que sigan los embates. Porque entonces algo está haciéndose mal. Algo no está entrando en el plan de Dios. Y yo sé que cuando la familia está en batallas, difícilmente esos miembros de esa familia van a dar estatura. Eso significa que si tu esposo o tu esposa o tus hijos o tú como padre o madre no están en unidad apoyándose uno al otro para poder dar esa estatura, llegar a la meta, lo más probable es que no se va a poder llegar. Y lo delicado es que entonces esas familias se van a quedar. Entonces, hermano amado, nosotros quizá nos hemos acostumbrado al culto. Y si hay culto, pero nada de cambios, tenemos que detenernos. Si siguen las mismas batallas, si siguen las mismas miradas, usted sabe que en los hogares hay miradas que matan, aunque parezca letra de canción, ¿verdad? En los hogares, hermano amado, se faltan el respeto. Hay hogares cristianos que hablan palabras de 3 pisos cuando están enojados. Y el día domingo se ponen bien bonitos para venir a la iglesia. Se hace lo que se hace en el culto. Y desde que salen, algunos ya van peleando en el carro. Hermano, eso tiene que parar. Usted tiene que tomar decisiones. Porque indudablemente, en la primera familia vemos que nace un hijo en el seno familiar y cambian las cosas. Veamos rápidamente por tiempo el kairos de los días de Noé. Dice la escritura ahora en Mateo 24:37, porque como en los días de Noé, es decir, ese periodo, esa época de los días de Noé, dice, así será la parucía del Hijo del Hombre. Entonces nos da, hermano, una luz para que nosotros podamos identificar. Quiere decir que los días de Noé se van a repetir. Y yo diría que ya estamos entrando a los días de Noé.
Ahora, esto es tan delicado y no me voy a meter a eso, pero en los días de Noé había Nefilim. Había mezclas de seres extraterrenos con mujeres terrenas que produjeron giborines. Pero eso lo voy a dejar ahí, pero está dentro de los días de Noé. Y entonces, hermano amado, yo me quiero circunscribir a la restauración familiar que Dios hizo antes del diluvio. Dice Génesis capítulo 5 y verso 29. Y le puso por nombre Noé, diciendo, cuando nace Noé le ponen el nombre y dice, este nos dará descanso. Por eso Noé significa reposo de nuestra labor. Mire cómo los padres eran proféticos. Hoy a usted le pone el nombre a su hijo de la persona que más le guste o el nombre que se oye mejor. A veces así lo hacemos. Pero en esos tiempos había algo espiritual y por eso dice, este nos dará descanso. Y le ponen descanso, le ponen reposo, le ponen Noé en su lengua. Y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Noé vive entonces en una tierra maldita. ¿Lo nota? Está viviendo en una época donde la maldición sobre la tierra era muy evidente. Porque el pecado de Adán trajo maldición. Pero Noé estaba viendo todavía con los ojos de la fe que iba a venir uno, que iba a quitar la maldición sobre la tierra. Pero esta gente, y especialmente el papá de Noé, dijo, este nos dará descanso. Así que este hombre venía con un plan. Y realmente Dios dio descanso. Pero fueron solo él y su familia los que aprovecharon el descanso. Por cierto, su papá muere un año antes. Dios cuidó para que este hombre que murió un año antes del diluvio no tuviera que enfrentar ese tipo de juicios. En el capítulo 7 y verso 7 de Génesis dice, entonces entró Noé en el arca. Yo voy muy rápido porque todas estas cosas las hemos hablado en otro tiempo y estoy enfatizando la restauración familiar. Cuando ya el juicio venía sobre la humanidad, Dios le da instrucciones a Noé. A pesar de que él le habla a muchos y predica, y la predicación de Noé era más objetiva que subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Era muy elocuente el mensaje de Noé, porque cada vez que serruchaba una tabla, cada vez que clavaba una tabla para hacer el barco que Dios le había dicho para salvar a la humanidad, cada vez que clavaba una de esas tablas y la preparaba y le ponía, la calafateaba con brea, según las instrucciones del Señor, él con actos, con hechos y no palabras necesariamente, aunque también predicaba, le decía a todos, viene un diluvio. ¿Sabe cuál es el problema por el cual el mundo en este tiempo no está creyéndonos? Es porque no nos ve que nosotros estemos actuando en relación al hecho de que el Señor ya viene. Porque seguimos haciendo todo lo cotidiano. Seguimos buscando con todo nuestro esfuerzo el alcanzar las cosas materiales que creemos que necesitamos. Y muchas de ellas no se necesitan. Pero él decía, viene un diluvio, pero así el arca. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos tiempos? ¿Qué está viendo el mundo que estamos haciendo, sino solo reunirnos los domingos en una carpa? ¿Qué está logrando ver la gente, nuestros familiares que no creen en Cristo en nuestra vida, si no estamos haciendo mayor cosa, pero seguimos predicando, seguimos hablando, pero no estamos haciendo mucho? El Señor le dio una instrucción muy interesante porque le dijo,
Entonces entró Noé en el arca con él, y con él, mejor dicho, sus hijos. Yo quiero que note el orden. Entró Noé, el padre, el sacerdote de casa. Y debería haber entrado su esposa después. Pero eso indica que Noé estaba acostumbrado a la cultura, a lo que se hacía en ese tiempo, donde la esposa no era tan importante. Y entraron después de él sus hijos. ¿Está siguiendo el orden? En tercer lugar, entró su mujer. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, amado hermano, ¿a quién conoció usted primero? ¿A su esposa o a sus hijos? ¿Ah? ¿A quién conoció primero? A su esposa, por supuesto, si no, no hubiera podido tener hijos. Y luego conoció a los hijos. Y el orden es que usted cuide de su esposa en orden de prioridad y luego de sus hijos. Pero uno de los grandes problemas que pasa, hermano amado, dentro de las familias es que cuando los hijos nacen requieren mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿cierto o no? Es complicado. Y la mamá se vuelca a los hijos. Y el papá se vuelca a trabajar duro. Porque si no, no comen. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empieza la desintegración familiar porque papá no tiene tiempo de estar cerca. Mamá está demasiado cansada, complicada. Y lo que menos hace la pareja es cuidarse. ¿Ha visto usted que muchas parejas cristianas siguen unidas, siguen casadas por los hijos? ¿Aló? Eso es una realidad, hermano, dentro del seno de la iglesia. Usted me conoce a mí que yo hablo claro. ¿De qué sirve estar bajo el mismo techo si ya no se aman? Y por supuesto no voy a decir que porque no se aman se deban de divorciar. No. Deben de entrar a una búsqueda de restauración familiar urgente. Porque si no amas ni siquiera al cónyuge que te dio hijos, ¿cómo vas a estar preparado para irte con el Señor? Si te sigues batallando y peleando y haciendo esto y lo otro, ¿cómo vas a poder cambiar de la noche a la mañana? Y aquí actúas de una manera y aquí actúas de otra. No es posible. Y a Dios no lo podemos engañar. Y las mujeres de sus hijos, Noé, sus hijos, su esposa en tercer lugar. Y finalmente, las mujeres de sus hijos, 8 personas. De millones y millones de humanos que había en ese tiempo. Es para ponerse uno a meditar sobre esto. Ahora, yo tengo que correr. Cuando el diluvio, las aguas descienden, el Señor le dice en el capítulo 8, verso 16, porque Dios conoce el orden. Sal del arca, le dijo a Noé. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvieron en el arca? Llovió 40 días y 40 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo en el arca? Los estudiosos, hace un año, ¿verdad? Por ahí. Va, quedémonos en un año ahorita. No es importante el número. ¿Qué le hablaría Noé a sus hijos? ¿Cuánto? 190 días después de los 40. Bueno, un buen tiempo. Chequen ahí. No es importante ahorita el número de días, pero fue un tiempo. Fue un tiempo, ¿no es cierto? En el que tuvieron que platicar, ¿verdad? ¿Usted cree que se pelearon en el arca? La Biblia no dice nada de eso. ¿Usted cree que los hijos de Noé se pelearon con las nueras o con las esposas? No dice nada. Uno da por sentado que todo caminaba bien ahí, ¿verdad? Pero Dios
Independientemente que no sepamos exactamente qué estaba sucediendo en esas 4 familias, porque eran 4 familias. Dios salvó, tiene que quedarle eso muy claro, 4 familias. No 8 personas individuales. Y dice el Señor, sal del arca, Noé, tú. Y contigo, ¿sí? ¿Contigo? ¿Quién? ¿Quién? Tu mujer. Dios conoce el orden. Ahora, ¿por qué cuando entró Noé dejó entrar a sus hijos primero? Porque no tenía claras sus prioridades a nivel familiar. ¿Me está siguiendo? Y lamentablemente, hermano, la Biblia nos muestra que al hombre le es muy fácil dejar de amar. Por eso le dice en Efesios, maridos, amad. ¿Cómo le va a decir a un marido que ame si ama? No dice amad más. Dice amad a vuestras mujeres. No que tenga muchas. Una para cada uno. Una para cada uno. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Porque esa es la tendencia del hombre. Fijarse en otros lados. Y entonces, es interesante, hermano amado, que le dice, contigo, tu mujer, tus hijos, ¿verdad que le cambió el orden? En una familia los hijos no son la prioridad. Entiéndanlo los hijos y entiéndanlo los padres. Si algo está dañando a las familias cristianas es el desorden. Porque también muchas veces tiene que haber matriarcados en las familias porque el hombre se hace a un lado. Eso es un desorden que el Señor anhela restaurar antes de su parucía. Yo me voy a imaginar, porque por fe lo creo, que el Señor se me va a aparecer. Al igual que usted, ¿verdad? Por fe. Y de repente lo primero que me va a decir es, ¿y tu esposa? Y si se le aparece primero a mi esposa, yo digo que le va a preguntar por mí. Y si se le aparece primero a alguna de mis hijas, va a preguntar por nosotros como papás, porque a él le interesan las familias. ¿Me está siguiendo, hermano amado? Entonces, fíjese que a pesar de que Dios le había dado el orden, Noé no entendió. Y dice la Biblia en el verso 18, salió pues Noé y él con sus hijos. ¿Dios qué le dijo? Hermano amado, por favor. ¿Dios qué le dijo? Sal tú y tu mujer contigo. Y él de todas maneras dejó a la mujer. Y salieron los hombres. En este sentido, pareciera como que Noé y sus hijos eran algo machistas, ¿verdad? Hermano, por favor. ¿Entiende lo que le quiero decir? Porque yo no estoy diciendo tonteras. La Biblia dice que el Señor le dijo, sal tú y tu mujer. Ellos acababan de ser salvados de una manera sobrenatural por la mano de Dios que cerró esa arca y permitió que el arca no naufragara. Y le da la primera instrucción a Noé y no le hace caso. Así somos los hombres. En esta iglesia se habla mucho sobre restauración familiar. Y dicho sea de paso, son las actividades donde menos matrimonios vienen, menos familias vienen. No quieren oír. Se les convoca y no vienen. Tienen otra cosa más importante que hacer, siempre. Pero ¿sabe por qué no vienen? Porque saben que cuando oigan la palabra de Dios van a ser puestos en estrecho. Dios les va a hablar de una manera tan contundente que después de oír esas cosas, tal vez algunos se van a ir peleando.
¿Te das cuenta lo que dijeron hoy? Por eso, esposa sabia, ¿quién la hallará? Nunca le diga a su esposo, ya viste, te cayó duro, ¿verdad? Porque el otro que empezó a vender hule desde que estaba oyendo el tema, en el carro no se va a aguantar. Y saber qué le va a decir. No, usted deje que Dios haga la obra. Que la palabra sea sembrada como una semilla que va a hacer efecto en la medida que ese terreno esté suavizado y no endurecido. Aleluya. Gloria a Dios. A veces Dios nos habla tan claramente a nosotros los varones. ¿Cuántos saben que Dios le quiere hablar a los varones como cabezas de casa? Y no hacemos caso. A veces nos manipula la mujer. ¿Aló? Y óigame bien, varón que está aquí. Si su esposa lo manipula para hacer cosas que no le agradan a Dios, ella no es la culpable. Usted es el culpable. Porque a usted le van a pedir cuentas. Ni siquiera se enjuició a la tierra, se maldijo la tierra, hasta que no pecó Adán. Ya había pecado Eva. Pero hasta que peca Adán, que era el responsable delante de Dios, la cabeza, vino los juicios. Entonces no me venga a decir usted, como dijo Adán, discúlpeme hermano, pero fue el que actuó, el varón que no fue ni caballero al decir, la mujer que me diste, echándole la culpa a Dios, hermano. Deje de estarle echando la culpa a Dios. Si el que escogió esposa fue usted, o a usted le pusieron la pistola. Si le pusieron la pistola es porque saber qué había hecho antes. ¿Aló? ¿Está conmigo? Bueno, el tiempo se va. Veamos el tercer kairos que nos sirve para entender lo que nosotros vamos a vivir y que Dios espera que nosotros entendamos. Los días de Lot. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían. Póngale atención a esto. Compraban, vendían, plantaban, construían. Esto habla de una sociedad pujante en los días de Lot. ¿Me está entendiendo? ¿Y qué de malo tiene eso? Uno puede ponerse a pensar. Sigamos leyendo. Cuando yo veo este verso me doy cuenta que si la venida del Hijo del Hombre es como los días de Lot, a muchos nos va a encontrar el Señor comerciando, nada más, comprando y vendiendo, construyendo y plantando. En otras palabras, para que nos entendamos, bien metidos en nuestras actividades por las metas que cada uno de nosotros podamos tener. Por eso yo le pongo acá, el peligro que nos perdamos en la actividad cotidiana y el deseo de buscar los placeres de este mundo. Comer, beber, comprar. Comprar es un placer. Vender si gana bien. Plantar y que le produzca esos resultados y construir una casa cada vez más grande, más bonita. ¿Será eso malo, hermano Sergio? No es malo. Pero cuando eso es lo único que ocupa tu meta, en el tiempo y la época en la que estamos viviendo, se te puede convertir en lazo. Hermano, ¿me está entendiendo? No sé por qué siento algunos incómodos. Pero si está incómodo con la palabra, yo me alegro. Aleluya.
Porque nos tienen que desacomodar en estos tiempos, hermano. Vea la decisión de Lot. Ya le dije ayer que los pastores de Lot y los de su tío Abraham se pelearon. Y se pelearon porque habían prosperado mucho. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán. Ojo, vio. Usted se da cuenta que todas las empresas dicen visión de la empresa. Y yo le aseguro que usted si tiene empresa o trabaja en una empresa, conoce la visión de su empresa. ¿Verdad que sí? Visión y misión. Yo leo a veces cuando entro a las empresas y ponen ahí la visión, dice, si son personas que prestan ciertos servicios, dice, misión, ser la empresa que en Guatemala da los mejores servicios en tal cosa. Misión. Visión, tal cosa. Es como para visualizar a qué meta nosotros queremos llegar. ¿Será eso malo? Sí y no. Es malo si ese es lo único que tú miras. Porque todo hijo de Dios debe tener una visión. Y la visión no es enriquecerse, hermanos. La visión no es vivir bien ya. Ay, hermano. Entonces, ¿qué? No, es asunto de prioridades. Que si no pudiste comprarte un buen carro, no estés ahí todo amargado. Especialmente porque ves que otro que se parquea a la par tuya, sí se compró un buen carro. ¿Y no le ha pasado a usted que cuando usted llega en su pichirilo, solo ruidos, es el pobre pichirilo? Y antes de que usted salga, se parque un carro último modelo. Y más de alguna vez uno dice, pero si este es bien carnal. Es que a veces somos feos y juzgamos. Este ni a la iglesia viene. Y yo tengo 5 privilegios. Y mientras más sirvo, más se le cae a pedazos las piezas a mi carro. Y se confunde la gente. Pero no será mejor, hermano amado, ver lo que Dios quiere que veamos. Yo estoy seguro que Dios no quería que este hombre viera todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Hermano, se enamoró de lo terrenal. Yo no le voy a decir quiénes aquí están enamorados de lo terrenal, porque no me van a levantar la mano. Pero usted júzguese si usted está enamorado de lo terrenal. Dime cuánto tiempo ubicas en lo que haces. Y yo te diré si estás dedicado más a lo terrenal que a lo espiritual. Y al fin y al cabo es el Espíritu Santo el que te debe de hablar. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Dios tenía un juicio para estas naciones. Ya esas naciones estaban en grave pecado contra Dios. Fíjese que esa tierra que vio Lot era como el huerto del Señor. Imagínese, está hablando de Edén. Como la tierra de Egipto rumbo a Zoar, que fue donde precisamente había llegado el pueblo de Israel, o iba a llegar en el futuro para ser exactos. Pero lo cierto es que dice, y escogió Lot para sí. ¿Qué escoges tú para ti? ¿Usted se ha dado cuenta que cuando hay catástrofes la gente entra a robarse todas las cosas de los supermercados? Y los ve usted como echan a las carretas. ¿Lo ha visto usted en las noticias? Eso habla de la ambición de la gente. Y muchas veces nosotros, hermano, tenemos una ambición enfermiza por las cosas materiales. Lot no estaba bien adentro. Y escogió Lot para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron. El carnal se separó del espiritual. Dime con quién andas
y te diré quién eres. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Ahí se hubiera quedado, hermano. Pero la ambición de Lot, ya era rico. Yo recuerdo que mi mamá de niño me decía, mi hijo, dinero llama más dinero. ¿Se ha dado cuenta usted que la gente que tiene mucho dinero quiere más? Y logra esa meta y quiere más. Y logra esa meta y quiere más y no para. Porque algo en el corazón se le metió que no es Dios. Por eso, Mamón, hay que tener cuidado con él. Se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. No se conformó con las ciudades del valle. Llegó hasta un lugar sumamente pecaminoso, pero no le importó. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, pero note, contra el Señor en gran manera. No sé si decir esto o no. Pero en una ocasión yo tuve que investigar el lugar donde yo estaba viviendo. Y tuve que recurrir a una ex oveja que había trabajado en, diríamos, la inteligencia del ejército, por ciertas situaciones que me estaban sucediendo. Y le pregunté. Y me dijo, donde usted vive y en los alrededores hay mucho narco, me dijo. Hijo, le dije, con razón, entendí lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Lo que me llamó la atención es que alguien muy cercano a esa persona que me había hablado, me la encontró después y me dijo, es que yo puse ahí un negocio. Y yo solo me quedé pensando, si ella sabía que también era un lugar de narcos, ¿por qué fue a poner un negocio al área de los narcos? Para hacer mucho dinero fácil. ¿Usted ha visto cómo compran ellos? Ellos se meten a Carolina Herrera, que una bolsita le vale $2,000, y no se compran una, se compran 10. Y ambas personas serán cristianos. ¿Será que nosotros, hermanos, no nos importa a veces hacer negocios sin importar la procedencia del dinero? Estamos viviendo tiempos donde los ministros, ¿sabe qué dicen? Que si el narco fulano de tal, que es miembro de su iglesia, va a diezmar, que diezme, porque él solo le pone la mano al dinero y ya lo consagra. ¿Será eso cierto? No, hermano. Entonces, note usted que si la venida del Hijo del Señor, su parucía, va a ser como los días de Lot, cuidémonos de deslizarnos fácilmente debido a nuestros intereses personales, ambiciones. Seamos honestos con reconocer cuando somos ambiciosos, hermano. Nosotros delante de Dios en estos tiempos reconozcamos qué es lo que nos interesa más. Y llegar a lugares o relaciones como le pasó a Lot, que están completamente en contra de Dios y que no nos importe. Es que ese negocio es buenísimo. ¿Lo vas a hacer en yugo desigual? Cuídate. Llegaron pues los dos ángeles. Veamos rápidamente el rescate de la familia de Lot. Dios tuvo que mandar ángeles. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios salvó a Lot? ¿Por qué cree usted? Si se estaba portando mal. ¿Por qué cree que lo salvó? ¿Por misericordia? Él es misericordioso.
Pero en Hebreos dice, el justo Lot. Quiere decir que ya tenía una relación con Dios. Y se acuerda que Abraham, amigo de Dios, estaba intercediendo para que no destruyeran esa ciudad. Y no pudieron encontrar 10 justos. Y tal vez solo uno. Ahora, qué delicado que un justo esté metido en el mundo. Todos estamos en el mundo, por supuesto, pero lo que le quiero decir es rozándose, bromeando, relacionándose con el mundo. Dice que el justo Lot, lea Hebreos, no se sentía nada bien en Sodoma, se dio cuenta al final. Y probablemente por eso lo rescataron y mandaron ángeles. Veamos el siguiente párrafo por tiempo. Aún no se había acostado cuando los hombres eran ángeles, pero aquí llegaban como hombres. ¿Lo está viendo? De la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa. O sea, ellos llegaron seguramente como hombres, no llegaron con alas. Pero los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, yo quiero que usted ponga atención, los hombres, porque en Sodoma había homosexualismo horroroso. Y así quieren convertir el mundo ahora, los movimientos que usted conoce. Los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos. Todos los hombres se habían corrompido, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es la misma palabra cuando Adán conoció a su mujer. ¿Qué querían esos hombres, jóvenes y viejos? Violar a esos hombres. ¿Se está dando cuenta usted cómo un justo estaba por dinero, por cosas materiales, rozándose con gente tan terrible? He aquí ahora tengo 2 hijas. Mire, estamos hablando de restauración familiar. Usted daría 2 hijas, vírgenes, para que hagan lo que quieran con ellas, como dice aquí. Y Lot las estaba ofreciendo. Uno puede dar muchas explicaciones, pero ninguna es suficiente para decir que quería. Los ángeles, esos hombres que estaban bajo su techo, aunque él estaba siendo más cuidadoso con las leyes del hospedaje que cuidar a sus hijas, ¿no será que había problemas en esa familia? Permitidme sacarlas a vosotros y haced con ellas como mejor os parezca. Eso quiere decir que sí era un asunto de asalto sexual. ¿Estamos de acuerdo? Y así es esta sociedad ahora. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Entonces los 2 hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Mire, empieza a hablar de familias. Los ángeles saben de la familia de Lot. A tus yernos, a tus hijos varones, a tus hijas y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Yo me hago una pregunta. ¿Estaban los yernos en el grupo que quería violar a los hombres? Si dice que estaba toda la ciudad, los hombres viejos y... O sea que esas mujeres, esas hijas vírgenes estaban a punto de casarse con seres, con hombres pervertidos. Hermano, oremos mucho los que tenemos hijas, para que nuestras hijas se cuiden con quién se van a casar. Yo tengo que decir esto.
tiempo se me fue casi. Pero a veces me preocupo más yo de ver con quién andan sus hijas, hermanos. De observar. Porque a veces no los veo a ustedes como varones. Cuidar con quién andan sus hijas. Aunque sea para ir a tomar un café. ¿Pero qué les van a decir al oído? Usted chequea que sean hombres de Dios. Que sea gente que tiene testimonio, hermana. Hermano, varón, esposo que está aquí, padre de familia. Esta iglesia va a seguir creciendo. Pero va a venir gente rara. Yo ya he visto cómo han aparecido algunos que solo vienen a buscarse una patoja y después se van. ¿Aló? Eso siempre ha pasado. Sus yernos les pareció que bromeaban, no le creyeron. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas. Se dieron cuenta, y es que me queda la duda cuando habla de saca a tus hijos. ¿Será que los hijos ya estaban pervertidos también? Porque cuando ellos se dieron cuenta que solo la esposa y las 2 hijas, sácalos, pero quiero que no se le olvide que Dios está queriendo rescatar una familia. Que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Mas Lot, él, verso 16, titubeaba. Hermano, ¿no será que eso le está pasando a un montón de varones cristianos? Que titubean, que no están definidos para guiar a sus hijos. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mujer, y mejor dicho, y la mano de su mujer, y la mano de sus 2 hijas. Como titubeó Lot, los ángeles tuvieron que tomarlos de las manos y sacarlos, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Compasión. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, ¿por qué no iba a la par de él? Se quedó atrás. Y no era que era la costumbre japonesa que el hombre va adelante, o la costumbre de Occidente, ¿verdad? Donde el hombre tiene que ir adelante. Y dice, se quedó atrás y se convirtió en una columna de sal, porque los ángeles habían dicho que no voltearan a ver. Pero ese voltear a ver, lo dije ayer y lo repito, es que las cosas que se están quedando. Hermano amado, ¿será que hay gente que le está orando al Señor? Señor, no vengas, por favor. Es que estoy ganando mucha plata, Señor. Ahora me estoy comprando los carros que quiero, las casas que quiero. Estoy a punto de comprar mi avión, Señor. Mejor no vengas. Nos puede dar risa, ¿verdad? Otros podrán estar orando: Señor, mejor todavía no, porque no me he casado. Espérate que yo disfrute mi matrimonio. ¿Cuántas cosas hoy amamos de este mundo que nos están costando soltarlas y que no estemos listos? Termino. Deme 10 minutos. Y aquí yo os envío al profeta Elías. El tiempo que estamos viviendo hoy, donde Dios quiere restaurar familias, y lo dice claro. Yo os envío al profeta Elías antes, subráyelo, póngalo en cuadritos, píntelo de otro color. Antes que venga el día del Señor. Esa es la semana 70 de Daniel. Esos son los juicios más terribles que vienen sobre la tierra. Día grande y terrible. Elías, un profeta que Dios se lo llevó vivo, él hará volver el corazón de los
papás, hebreo ab, papá, no mamá. Él hará volver el corazón de los padres, papás, hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los papás. No sea que venga yo, dice el Señor, y hiera la tierra con maldición. Yo me pregunto, y con esto estoy terminando, ¿por qué los papás en estos tiempos están tan ocupados que no pueden atender a sus hijos? ¿Qué ocupa el corazón de un hombre hoy? ¿Sabe que el ministerio puede ser un peligro? ¿Aló? Para que uno no se ocupe de sus hijos. Y Dios no nos está pidiendo eso. ¿Dónde está papá? Culto, 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 culto. Y está bueno, si es que te está cambiando. ¿Dónde está mamá? Culto, 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 culto. E insisto, está bueno si te está cambiando para que se restaure tu hogar. Pero no es cierto que a nosotros los hombres, porque hermano, yo fui empresario y profesional. Pude hacer mucho dinero, pero no me interesó. Yo no vine a esta tierra a hacer plata. Pero el trabajo, cuando ganas mucho dinero, el corazón es engañoso y quiere más, y quiere más, y quiere más. Ya solventas todo lo que necesitas, pero quieres más y te metes en grandes dolores de cabeza por querer más. Yo recuerdo que cuando dejé de pastorear en el 2004, yo estaba ya de tiempo completo, me había alejado de mi profesión, pero tuve que tomar una decisión y salí nuevamente a hacer carpas. Y en el 2005 facturé en ese año lo que no había facturado en los años anteriores. Y con eso me demostraba Dios que Él era mi proveedor. Y los que empezaron conmigo, que eran 14 personas, recordarán que en un tiempo me iba a Quetzaltenango, porque iba a abrir una sucursal de mi empresa en Xela. Me iba 3 días a Xela y 4 días pasaba aquí en Guatemala. Había rentado un terreno, había puesto los cimientos para poner otro taller de estructura metálica y yo dije, la voy a hacer. Solo que Dios no me permitió prosperar, solo gasté plata. En un año exacto en Quetzaltenango. Hoy entiendo por qué. Porque hubiera sido un ancla más, que me hubiera aferrado a las cosas de esta tierra. Y no porque fuera malo, pero no estaba conforme a mi llamado. Así que entendí mejor, ¿verdad? El corazón de un padre puede estar en los negocios y no en los hijos. ¿Cómo lo vas a saber? Dime cuánto tiempo pasas con tus hijos. ¿Sales a las 6 de la mañana y llegas a las 10 de la noche? Sí, pastor, es que vengo a la iglesia y si yo no vengo usted se enoja. No, yo no me enojo. El que debe establecer sus prioridades eres tú. Pero el fin de semana, como el pastor se le ocurre un seminario sábado y domingo, pero no es todo el tiempo. Pero cuando tienes tiempo, ¿le dedicas tiempo a tus hijos? ¿O tu corazón está en otro lado? Cuando llegan los muchachitos ahí, no, estoy estudiando la Biblia, como nochón. Estoy viendo el partido. ¿Dónde está el corazón de los papás?
Porque va a venir un profeta en este tiempo que va a hacer volver el corazón que se fue. ¿Por qué la paternidad está en problemas en las últimas décadas? Si los hijos fueran sinceros, generalmente, si uno los pudiera entrevistar, dirían que sus problemas más serios son con su papá. Algunos porque no lo conocieron y otros porque ya los tiene hasta aquí. Porque ¿se ha dado cuenta usted que la función del padre muchas veces en este país machista es exigirle a los hijos? Sí, para eso te pago, para esto y no sé qué. Nosotros, los hombres de estos tiempos, nos es fácil dar cosas materiales a nuestros hijos. Buena ropa, buenos juguetes, buena casa, dinero para la refacción en el colegio, tantas cosas, un buen colegio. Pero para poder hacer eso, no tenemos tiempo para estar con ellos. Muchas veces, para darles ese estatus de vida. Y lo que no sabemos muchas veces es que los niños preferirían andar no con zapatos de marca, pero que su papá esté con ellos. Aunque sea una hora diaria, para jugar, para platicar. Yo quiero dejar sentado a todos los servidores varones de aquí, que yo creo que la prioridad de ustedes no es el trabajo en la iglesia. ¿Me está oyendo lo que estoy diciendo? Su prioridad es su familia. Eso sí, no se columpie. Porque me puede decir que se fue con su familia y se fue a otro lado. Y el espíritu que usted tiene adentro le va a dar el equilibrio. Por eso los que me conocen de cerca saben que cuando me dicen, pastor, yo necesito salir con mi familia, Dios te bendiga, mi hijo. Sal con tu familia. Yo no le digo, ¿cómo vas a dejar la iglesia? Porque hay prioridades. Termino. ¿Dónde está el corazón de los papás? Que no está en los tiempos, en estos tiempos, en este Kairos, antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, y antes de ese día se da la parucía. Mire pues, termino con una frase personal. No la digo mucho, porque algunos no me la entienden. Hace muchos años, yo le dije algo al Señor. Y le dije, Señor, yo quiero una familia antes que un ministerio. Porque vi a muchos que por el ministerio perdieron a su familia. Yo no quiero eso. Por eso le digo, algunos me están interpretando mal. Pero mi prioridad es mi familia. La prioridad es su familia. Porque al final, al que le van a pedir cuentas de su familia es a mí y a usted, varón. Usted tal vez va a estar con su currículum. 2,000 almas se convirtieron bajo mi ministerio, Señor. Sí, tu familia. Usted sabe que a veces los hijos de los ministros terminan alejándose por lo que les hacen en las iglesias. ¿Aló? Yo lo he visto muchas veces. Porque generalmente en las iglesias quieren al pastor, pero no siempre a su familia. Estoy hablando en general. Y se critica y se ataca. Y eso no solamente para los hijos de los ministros, también para los hijos de los servidores. Y no eres hijo de anciano, pues. Y no eres aquí, no eres allá. Mire,
Como esto es de restauración familiar y la iglesia local debe ser un ente de restauración familiar. No hable de los hijos de ninguno de aquí, por favor. Ore por ellos. Interceda por ellos. Otra cosa importante en esto de la restauración familiar, en esta época que estamos viviendo. Ningún hijo de ministro y de anciano, quítese esa idea religiosa, debe ser más santo que sus hijos. Porque ellos están sometidos a los mismos problemas que sus hijos, los hijos de las ovejas. ¿Sí o no? Pero es que son los hijos del pastor. Sí, pero el llamado es del pastor. No es un llamado familiar necesariamente. Si no, serían pastorcitos y pastorcitas y la pastorona. No. Entonces no esté usted pendiente. No. Ore por sus hijos, que yo voy a orar por los míos. ¿Verdad que sí? Nuestra responsabilidad, hermano, yo no dudo en dejar de venir a predicar si una de mis hijas o mi esposa me necesita. Yo no lo dudo. Y al fin y al cabo hay como 20 aquí que esperan predicar también. Amén. Hay que darle su tirito. Aunque usted no venga a veces. ¿Me está entendiendo, hermano? Si Dios envía en estos tiempos, va a enviar al profeta Elías. Yo ya terminé. Y yo creo que más que preguntas, esto está para ministrar. ¿No cree usted? Así que voy a pedir a los servidores que solo ellos se pongan de pie. Los demás, por favor, ahí sentaditos, para que se preparen para la administración de la Santa Cena. Pero por favor no pierda el tiempo ni salga si no es necesario. Solo aquel que va a salir al baño,